los primeros 23 versículos del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, se presenta una controversia entre escribas, fariseos y Jesús por el tema del lavado de las manos. El lavado de las manos tenía un sentido de purificación. En realidad es una copia de un ritual que del templo pasa a la vida ordinaria. Y entonces lo que practicaban los sacerdotes en el templo, estos piadosos laicos lo practican en la vida diaria como una forma también de purificarse. Y Jesús les llama la atención diciéndoles: ustedes se centran, se quedan en esos aspectos externos y no se dan cuenta que lo que hace puro o impuro a la persona es lo que anida en el corazón. Cuando yo volví a leer este pasaje me acordé del término purificación en el diccionario de liturgia que escribimos hace unos años con el padre Dotro. Ahí se dice que comúnmente se da este nombre, purificación, al lavado de los vasos sagrados luego de la comunión, aunque es más adecuado hablar de ablución o simplemente de lavado, ya que los vasos nunca estuvieron más puros que cuando contenían el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué interesante, en la liturgia católica comúnmente se llama purificación a la limpieza de esos vasos sagrados después que han contenido el cuerpo y la sangre de Cristo. En realidad es un contrasentido. Y yo creo que también muchos de nuestros rituales, no solo de los que practicamos los católicos romanos, sino también otras religiones, en el fondo, cuando son solo rituales, cuando carecen de un sentido profundo, también son ridículos y muchas veces hasta llegan a paralizar a las personas. Estos días, escuchando al cardenal José Tolentino Mendonça, me quedó resonando algo que él dijo: ¿qué es un místico? Alguien que camina. Y muchas veces los rituales justamente no nos permiten caminar. Los rituales nos detienen, los rituales nos atan. Muchas veces le damos más importancia a las posturas externas, a las formas, por ejemplo, de recibir al Señor en la Eucaristía, que a lo que recibimos y a la pureza necesaria para recibirlo, pureza de intención, pureza de corazón. Si no estamos en comunión con nuestros hermanos, si estamos pensando mal de alguien, del Papa, de un gobernante, de mi esposa, de mi esposo, de algún familiar, de algún conocido, si no estamos en comunión con los demás, no importa si comulgamos de pie, de rodilla, en la mano, en la boca. Lo que importa es cómo nos presentamos a comulgar. Por eso, qué interesante esta definición de purificación que nos da el diccionario de liturgia que escribimos con el padre Dotro. Nunca estuvieron más puros que cuando contuvieron el cuerpo y la sangre del Señor. Y también nosotros nunca estamos más puros que cuando estamos llenos de Dios. Y si estamos llenos de codicia, de envidia, de malos pensamientos, de malos deseos, de venganza, de odio, de rencor, ahí ciertamente no estamos llenos de Dios. Muchas veces las personas religiosas no cometemos pecado no porque no tengamos intención de pecar, sino porque todavía sigue teniendo importancia para nosotros el qué dirán o porque no tenemos el coraje suficiente. Y el que no comete pecado por eso, en realidad ya lo comete, porque lo comete en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso muchas veces en nuestros ámbitos no hablamos de espiritualidad, sino que hablamos de rituales, de formatos, de cosas que están permitidas o no están permitidas. A muchos de nosotros ya nos queda poco hilo en el carretel. No perdamos tiempo con estas cosas. Por supuesto que seamos prolijos, seamos respetuosos. Cuando estamos tocando cosas sagradas, yo creo que tenemos que hacerlo con mucha veneración y cuidado, pero no nos confundamos.
No es lo externo lo que purifica, no es lo externo lo que santifica, sino lo que abunda en el corazón. Una y mil veces pidámosle a Jesús, manso y humilde de corazón, que haga nuestro corazón semejante al suyo. Y tratemos de tener esos sentimientos de compasión, de misericordia, de comprensión que identificaban a Jesús. En este pasaje del Evangelio de Marcos, los primeros 23 versículos del capítulo 7, se muestra que Jesús va caminando rodeado de una multitud de pecadores y vienen los puros desde Jerusalén con los libros en las manos para decir lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que es bueno y lo que no lo es, lo que hace al hombre justo y lo que no lo hace tal. Pero Jesús tiene otra forma de pensar. Ojalá nosotros seamos discípulos de Jesús más que de aquellos fariseos y escribas. No los juzgo a ellos, yo creo que era gente de buena intención, como no juzgo a ninguno de mis hermanas y hermanos que a veces se atan a los rituales, porque seguramente lo hacen con buena intención. Pero no perdamos tiempo, ya a muchos de nosotros no nos queda tanto hilo en el carretel.